así que vamos a hacer un repasito. Dani me ha puesto que sí lo vieron, pero con Ana no habían alcanzado a ver el concepto y es importante para lo que vamos a ver ahora, así que vamos a hacer un repasito. Este latido cardíaco hace referencia a la fuerza que el corazón ejerce para sacar la sangre desde el corazón y generar la perfusión, o sea, la llegada de sangre hacia todo el cuerpo. Este latido nace desde la fuerza de contracción de un cúmulo de células que son miocitos modificados en el nódulo sinoauricular, en la aurícula derecha, que espontáneamente se contraen y pasa esta contracción al nodo aurículo-ventricular, que hace un retardo en las fibras. ¿Para qué? Para que las aurículas se contraigan primero y los ventrículos lo hagan en una segunda instancia. Entonces yo tengo una contracción de las aurículas y luego una contracción de los ventrículos. ¿Cómo pasa desde la aurícula la contracción al ventrículo? A través del nodo aurículo-ventricular, que como dijimos hace un retraso de esta contracción y llega hasta las fibras de las de His, que están en el tabique interventricular, para distribuirse a ramas. No están graficadas acá, pero son todas ramas que van hacia los ventrículos, que se llaman fibras de Purkinje, produciendo la contracción, obviamente, de todos los ventrículos en una segunda fase. Le llamamos fase de contracción del corazón, sístole, y fase de relajación, diástole. El estudio de las sístoles y diástoles del corazón es lo que se llama ciclo cardíaco, lo cual mantiene una frecuencia cardíaca normal en una persona en reposo, sin hacer actividad, y una persona más o menos de 70 kilogramos normal, sin ninguna patología, de 70 a 75 latidos por minuto. De los cuales esos 70 a 75 latidos por minuto, si yo lo calculo, a ver, yo digo, si el corazón late 75 veces en un minuto, bueno, en un segundo, ¿cuántos latidos produce? O puedo calcular al revés. Si hay 75 latidos y se demora 60 segundos el corazón en hacer esos 75 latidos, bueno, un latido, ¿cuánto dura? Si en una persona de 75 latidos por minuto yo calculo cuánto vale un latido, ese valor del latido es de 0,8 segundos. Es un ejemplo. Esto es importantísimo, porque cuando tengan que calcular, si no se meten en la cabeza como que el latido siempre vale 0,8 segundos. No. En una persona en donde su frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto, entonces un latido vale 0,8 segundos. Y en ese latido de 0,8 segundos, el corazón se demora 0,1 segundo en contraer sus aurículas, después de eso retrasa el latido del ventrículo, que se demora 0,3 segundos, y la mitad del tiempo del latido el corazón se está relajando para llenarse de sangre. Esto es el corazón, los ruidos del corazón que uno siente como lup-dup, que les han dado ese nombre a los ruidos cardíacos, y uno siente al corazón que hace lup-dup y una pausa. ¿Sí? O sea, hace lup-dup, lup-dup, lup-dup. ¿Por qué? Ese lup-dup representa el cierre de las válvulas, que en realidad representa la sístole auricular y luego la ventricular, y ese espacio o silencio que hay entre medio es la diástole, donde el corazón se está llenando. El Curtis nunca les habla de porcentajes. ¿Por qué les hemos puesto estos porcentajes que equivalen al ciclo cardíaco? Porque si uno se queda con los valores en tiempo nada más, cuando van a tener que hacer ejercicios o problemas de esto, que es lo que vamos a ver hoy con algunos ejemplos, se pierden y me quedo con, pero pará, ¿no valía 0,1 segundo la sístole? No, la sístole auricular vale como 0,1 segundo en un ciclo cardíaco de 0,8 segundos, cuando el corazón está latiendo a 75 latidos por minuto. Si yo salgo a hacer ejercicio y estoy corriendo, y en vez de mi frecuencia cardíaca ser de 75 latidos por minuto, es de 150, supongamos que empieza a latir rápido el corazón y la frecuencia cardíaca vale el doble que la normal. ¿Cuánto va a valer un ciclo cardíaco si la frecuencia cardíaca vale el doble? Piensen. ¿A cuánto equivale? 0,4. ¿Ah? 0,4. 0,4, la mitad. O sea, si la frecuencia cardíaca es el doble, el ciclo cardíaco es la mitad.
¿Por qué? Y porque si late el corazón, tuc, 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 en cada uno de esos espacios hay 0,8 segundos, si yo tengo taquicardia, hace tuc, 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 y bueno, cada espacio, que es cada latido, obviamente vale menos tiempo. Por ende, cada uno de estos parámetros, sístole auricular, ventricular o diástole, también van a valer la mitad. Esto es muy importante para entender los valores, digamos, del ciclo cardíaco, para entender este parámetro que vamos a introducir hoy y que es contenido hoy, que tiene que ver con el gasto cardíaco. O sea, cuánto, en realidad, esa frecuencia cardíaca proyectada en un corazón, cuánta cantidad de volumen saca por una unidad de tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es como un repasito de lo que habían visto la clase pasada, pero si alguno había estado en presencialidad y no lo había alcanzado a ver, introducíamos ese concepto. ¿Alguna duda o no? Por ahora no. Bueno, entonces empezamos ahora con el tema de hoy, que hace referencia o une en realidad este contenido que habíamos visto del ciclo del latido cardíaco, que tiene que ver con el gasto cardíaco. Después vamos a estudiar la secreción y el control, en realidad, hormonal del corazón y las hormonas que el mismo corazón secreta, y por último el circuito vascular. Con respecto al gasto cardíaco, el gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que el corazón va a expulsar por minuto, ya sea el ventrículo izquierdo hacia la aorta o ya sea el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. No es exactamente lo mismo porque el ventrículo izquierdo es un poco más grande, porque expulsa sangre hacia todo el cuerpo, pero aproximadamente es lo mismo y lo sacamos como un promedio. El gasto cardíaco de una persona de 70 kilogramos en reposo, o sea, sin hacer ejercicio físico, sano, sin ninguna patología, ronda los 5 litros por minuto. Eso quiere decir que nuestro corazón es una bomba que está sacando 5 litros de sangre por minuto. Ojo, no es que produce 5 litros de sangre, bombea, porque a ver, un cuerpo, como un cuerpo de una persona normal de 70 kilogramos, tiene el 8% de su peso corporal en sangre. Quiere decir que más o menos en todo el cuerpo tenemos 6 litros de sangre, o sea que nuestro corazón está moviendo casi toda la sangre del cuerpo en un minuto. ¿Sí? Obviamente, hay en algunos lugares donde queda más estancada la sangre, porque está quieta, y en otros lugares se mueve más rápido, o sea, la velocidad de perfusión en todos los tejidos no es igual, pero más o menos nuestro corazón está bombeando la sangre equivalente de todo nuestro cuerpo en un minuto. ¿Sí? Para que se den una idea el trabajo que tiene esta bomba. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Es la frecuencia cardíaca, un volumen que estábamos viendo, o sea, la cantidad de latidos que el corazón hace por minuto, por el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de litros que saca el corazón en cada latido, o sea, en cada sístole ventricular. A ver, si un vaso tiene más o menos unos 200 mililitros, para que se den una idea, o sea, un tantito así, que serían como unos 70 mililitros, es la cantidad de volumen de sangre que el corazón expulsa. 70 mililitros, si yo lo paso a litros, es 0,07 litros. O sea que en un latido el corazón está moviendo 70 mililitros. En un latido, pero late en promedio 75 veces por minuto, en realidad es 70 a 75, por eso acá han puesto como promedio 72, quiere decir que un latido saco 70 mililitros, el otro latido, otros 70 mililitros, el otro latido, y así, repito 72 veces, voy a bombear 5 litros más o menos por minuto en ese corazón. ¿Es constante este parámetro? No, ni en pedo. O sea, si yo salgo a correr y aumenta la frecuencia cardíaca, lógicamente al aumentar la frecuencia cardíaca va a aumentar este valor, y el aumento de la frecuencia cardíaca va a hacer que aumente el gasto cardíaco. ¿Va a tratar de compensarse? Sí, obvio. O sea, si yo lato más rápido, puede ser que dentro del volumen sistólico expulse menos cantidad de sangre por latido. De todas maneras, cuando yo estoy haciendo ejercicio físico, puede haber un aumento de este gasto cardíaco en 3 o 4 veces. O sea, que el corazón esté expulsando 15 a 20 litros por minuto. Entonces, esto va a depender, obviamente, del aumento de los otros parámetros, o de los otros valores. ¿De qué depende ello?
Miren, el corazón tiene automatismo. Eso quiere decir que el corazón late gracias a su nódulo sinoauricular y al nódulo auriculoventricular que expulsa el ventrículo, con una frecuencia de 70 a 72 latidos, ¿sí?, por minuto. Eso quiere decir que, ¿vieron en las películas cuando le sacan el corazón a alguien y sigue latiendo? Y uno dice, ay, ¿por qué sigue latiendo el corazón si ya no está en el cuerpo? Esto es real, chicos. El corazón, si yo lo saco del cuerpo, sigue latiendo solito. Obviamente, lo hace por este automatismo del corazón y a medida que se agota ese medio que yo tengo en equilibrio isotónico con la sangre, el corazón deja de latir. Si yo mantengo ese corazón, o sea, lo saco de un cuerpo y lo meto en una cajita con un líquido que tiene la misma concentración iónica, es isotónica con la sangre y tiene la misma concentración de iones que necesita, el corazón va a seguir latiendo. Late solo en la cajita, con ese medio líquido. Esto es lo que posibilita justamente que se hagan trasplantes de corazón. Por más que sea re difícil, y ya hemos visto que un trasplante de órganos es complicado, porque tengo que buscar compatibilidad de acuerdo al complejo mayor histocompatibilidad, pero es posible un trasplante de corazón porque el corazón sigue latiendo fuera del cuerpo si está en un medio iónico adecuado. Sin embargo, esto no me alcanza, el control automático del corazón, para que esté inserto en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene determinadas demandas que se controlan por sistemas de regulación y control, como son el sistema endocrino y el sistema nervioso, que tienen que tener también una conexión con ese corazón, y si yo salgo a correr y mi cuerpo necesita gastar más oxígeno, yo le tengo que bombear sangre más rápido. Y eso no lo detecta el corazón solo. Lo único que detecta solo el corazón es si llega más sangre, que es su control intrínseco. Pero depende también del control del sistema nervioso y del sistema endocrino. Entonces tenemos tres controles en el corazón: el que hace él solito, el control del sistema nervioso y el control endocrino. Con respecto al control del sistema nervioso, sabemos que el sistema nervioso autónomo, en su fase parasimpática y simpática, tiene un control sobre el marcapasos cardíaco, marcando el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si llega acetilcolina, que es el neurotransmisor mediador del parasimpático, disminuyo la permeabilidad al calcio, y al disminuir la permeabilidad al calcio hago un retraso de la frecuencia cardíaca. Se produce bradicardia. Disminuye la frecuencia cardíaca. En cambio, si le llega adrenalina, o sea, noradrenalina de parte del sistema simpático, esto aumenta la permeabilidad al calcio, y al aumentar la permeabilidad al calcio aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, esto ya lo habíamos visto en el sistema nervioso autónomo. Por otro lado, también habíamos visto en el control endocrino que la médula suprarrenal, que secreta adrenalina y noradrenalina, es una hormona que viaja por sangre y que dentro de todos los efectos que tiene, cuando llega al corazón, aumenta la frecuencia de contracción, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero además de ello, aumenta la contracción del ventrículo, o sea, lo impulsa como más fuerte. O sea que el control endocrino del corazón le llega a la misma sustancia, adrenalina o noradrenalina, pero si llega al neurotransmisor solo al marcapasos, aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, si llega de forma hormonal, no solo aumenta la frecuencia cardíaca, sino además la fuerza de contracción del ventrículo. ¿Cuál es el control intrínseco que hace el corazón? El corazón late de una forma constante a través del marcapasos cardíaco. O sea, late 70, 75 veces por minuto. Pero si llega más cantidad de sangre al cuerpo, ¿por qué? Porque hubo un aumento del volumen de sangre total. Por ejemplo, yo estoy tomando mate, me tomo 2 litros de mate, el intestino absorbe ese agua del mate, ese agua pasa a la sangre aumenta su volumen y llega a mayor cantidad de sangre al corazón. Retorna más sangre al corazón, por eso se llama retorno venoso. Ese aumento del retorno venoso por la ley de Frank Starling hace que se aumente el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si le llega más sangre al corazón, el corazón se distiende más, y esa distensión de más hace que empuje después con más fuerza. No acumula presión retrógrada. Si llega más sangre al corazón, el corazón se contrae con más fuerza, no hace que esa sangre se vuelva hacia el sistema venoso. O sea, yo tengo más sangre, llega más sangre de las venas hacia las aurículas y las aurículas las escupen de vuelta para las venas. No,
no hay acumulación de presión retrógrada. La aurícula se dilata más, impulsa con más fuerza al ventrículo y el ventrículo impulsa con más fuerza. Eso quiere decir que gracias a la ley de Frank Starling, si aumenta el retorno venoso, el corazón aumenta el volumen sistólico. No la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico. Pero como dijimos recién, el gasto cardíaco se controla por dos variables, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, si hay más sangre que regresa al corazón, el corazón impulsa con más fuerza y aumenta el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca por parte del corazón sigue siendo de 70-75 latidos por minuto, pero al llegar más sangre lo expulsa con más fuerza. Pero en simultáneo, el corazón recibe estímulo nervioso y endocrino y ambos estímulos, nervioso y endocrino, controlan la frecuencia cardíaca y en el caso, como vimos recién, de la adrenalina a nivel hormonal, también aumenta la fuerza de contracción que influye sobre el volumen sistólico. Eso quiere decir que el control intrínseco del corazón, el hormonal y el nervioso, tienen control en parámetros de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico que influyen sobre el gasto cardíaco. El corazón necesita bombear más sangre porque hay más demanda de oxígeno en los tejidos. Bueno, el sistema nervioso y el hormonal van a condicionar para que se aumente la frecuencia cardíaca. Hay menos sangre porque hay una hemorragia y bueno, retorna menos sangre, el volumen sistólico es menor, baja el gasto cardíaco y por eso cuando una persona está sufriendo una hemorragia, el corazón cada vez late más suavecito hasta que desaparece y se muere si en realidad no repongo sangre rápidamente. O sea, estoy conectada con un cuerpo y ese cuerpo me da obviamente el entorno. Ahora, el corazón también puede tener un control él mismo sobre otros parámetros, o sea que podemos ver al corazón como un órgano secretor. ¿Qué secreta el corazón? Primero, que el parénquima cardíaco, o sea, los miocitos o células epiteliales, van a secretar distintas sustancias que tienen un efecto autócrino sobre el propio corazón, parácrino sobre células vecinas o endocrino sobre otros tejidos, dependiendo de la sustancia de la cual se trate. Nosotros vamos a ver la secreción de 3 sustancias del corazón: angiotensina 2, óxido nítrico y FAN, o factor natriurético auricular. La angiotensina es un vasoconstrictor que aumenta la presión sanguínea, o sea, que aumenta el gasto cardíaco. El óxido nítrico y el FAN, en cambio, reducen la presión porque reducen el gasto cardíaco. Yo sé que muchos de estos parámetros se terminan de entender cuando veamos presión sanguínea. Es un tema que vamos a ver mañana, porque está como todo conectado. Hoy la idea es que entendamos el concepto de gasto cardíaco, que lo podamos ver representado en algunos ejemplos y que después obviamente vamos a relacionarlo con la presión sanguínea. Pero pensemos, si a un corazón retorna menos cantidad de sangre, al retornar menos cantidad de sangre, esto, como dijimos recién, disminuye el retorno venoso, esto disminuye la fuerza de contracción, por ende disminuye el volumen sistólico y hace bajar el gasto cardíaco. El cuerpo trata de mantener estable la cantidad de sangre que va a bombear. Entonces, si me llega menos presión de sangre, los mismos miocitos del corazón liberan angiotensina 2. La angiotensina 2, aparte, se convertía desde la angiotensina 1 y esto del angiotensinógeno por el sistema renina-angiotensina-aldosterona que ya hemos visto. Pero el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es porque el riñón está sensando menos cantidad de agua, o sea, de la producción que va a ser de orina, entonces al sensar menos cantidad de agua dice, che, hay una deshidratación o hay una hemorragia, entonces secreto renina para que en última instancia se aumente la vasoconstricción por la angiotensina 2. Bueno, el corazón solito puede también secretar angiotensina 2. Es mucho más importante la secreción de angiotensina 2 por conversión desde la renina. Pero bueno, es un sistema acoplado que hace el corazón también liberando angiotensina 2. Y como ya sabemos, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, o sea que va a aumentar la presión sanguínea. Y fíjense, si yo contraigo los vasos, es como que los exprimo más rápido, entonces
regresa más sangre al corazón, hay un aumento del retorno venoso, esto aumenta el volumen sistólico y por ende aumenta el gasto cardíaco. Por eso aumenta, o sea, si yo tengo poca sangre, la vasoconstricción aumenta la presión sanguínea, pero es momentáneo, ¿eh? Si yo tengo una hemorragia, puedo aumentar, puedo producir una vasoconstricción, pero si igual tengo más sangre, o sea, trato de liberarla por la orina, pero si tengo menos sangre que está regresando, bueno, lógicamente no es el único método que voy a aplicar, porque no me va a alcanzar nada más con contraer más fuerte el corazón. Por eso el riñón no solo secreta renina si hay una hemorragia, sino que además de eso secreta eritropoyetina para secretar más glóbulos rojos en la médula. Pues si tengo una hemorragia no es que contraigo los vasos más fuerte y listo, esto soluciona momentáneamente el problemita, después tengo que producir más sangre para reponer la que se perdió. Y de hecho si hay una hemorragia muy grande no lo va a alcanzar ni a compensar el cuerpo y tengo que meter sangre afuera, tengo que hacer una transfusión a una persona si tuvo una hemorragia muy grave, porque no me va a alcanzar con contraerlo más fuerte a los vasos. Si hay un aumento de la presión, el corazón también responde secretando, por un lado, óxido nítrico, que es un vasodilatador local. O sea que me soluciona el problemita en el corazón. ¿Por qué? Las células del endotelio del sistema coronario, que son las ramas de la aorta que irrigan al corazón, si reciben una sobrecarga de presión, estallan y se produce un infarto. Entonces, cuando hay un aumento de la presión, para tratar momentáneamente de salvar al corazón, el mismo sistema coronario induce que un aminoácido llamado arginina, a través de la enzima óxido nítrico sintetasa, produzcan este gas que es el óxido nítrico. Este óxido nítrico, como gas, se dispersa en las propias células del corazón que lo liberan, o sea, las células, como dijimos recién, del sistema coronario, y además de eso, a los vasos sanguíneos aledaños, relajando el músculo y produciendo también una vasodilatación local para que ese aumento de la presión no perjudique al corazón. Esto no es perfecto, obviamente, si aumenta mucho la presión se puede producir un infarto igual, pero imagínense que todos los picos de presión producirían un infarto en el corazón y gracias a este vasodilatador local hacen que el corazón pueda distenderse hasta que los otros parámetros vuelvan al equilibrio. De esa manera, el propio corazón evita que haya una sobrecarga cardíaca, que se reviente una arteria coronaria cuando hay un aumento de presión sistémica general. Pero además de eso, de tener un efecto autócrino y parácrino, gracias al accionar del óxido nítrico local, las aurículas del corazón, cuando le llega mucha cantidad de sangre, liberan una sustancia que se llama FAN, o sus siglas FNA, porque en realidad se llama factor natriurético auricular, o factor auricular natriurético, factor atrial natriurético, porque recuerden que aurícula y atrio son sinónimos, o sea que el nombre lo que me está diciendo es que lo secretan las aurículas y que produce natriuresis. ¿Qué era la natriuresis? La liberación de sodio por orina. Y como ya sabemos que el sodio ama al agua, si yo libero mucho sodio por orina, también aumento la cantidad de agua por orina, o sea que aumento la diuresis. Quiere decir que si hay mucha sangre que regresa al corazón, las mismas aurículas liberan FAN y le dicen al riñón, che, bajame la cantidad de sodio y de agua en el sistema circulatorio y liberalo por orina para que baje la cantidad de sangre total, disminuya el retorno venoso y esto restituya la presión arterial. Esta es una de las señales que ejecuta el corazón. ¿Ven? Si yo aumento el retorno venoso, dijimos recién, el ventrículo se distiende más, entonces impulsa con más fuerza, aumenta el volumen de eyección, que esto aumenta la presión. Pero a la vez, como está aumentando la presión porque hay aumento el retorno venoso, el corazón trata de compensarlo. ¿Y qué hace? Y al distender también las aurículas porque está regresando más sangre, libera factor natriurético. ¿Qué hace el factor natriurético? Aumenta la natriuresis, aumenta la diuresis en el riñón. Entonces, al aumentar la diuresis, libero más orina, baja la sangre y esto disminuye el volumen sanguíneo. Y al disminuir el volumen sanguíneo, compenso el aumento del retorno venoso para que se vuelva a restituir la presión sanguínea.
Todo el tiempo, chicos, nuestro cuerpo está jugando, ¿sí? Para que este parámetro de la presión arterial esté normal. Si algo la aumenta, algo trata de compensarlo y disminuirlo. Yo recién les puse el ejemplo, me estoy tomando 2 litros de mate y esto me aumenta la presión. Claro, pero no es eterno. Al aumentar el retorno venoso porque estoy tomando más mate y hay más agua, el corazón aumenta la presión, entonces rápidamente libera FAN. ¿Y qué hace el riñón? Evita que se aumente la presión aumentando la diuresis. Por eso me tomo 2 litros de mate y voy al baño cada 2 segundos. ¿Para qué? Para liberar por orina la cantidad de agua excedente y que el corazón no termine perjudicándose por ese aumento de la presión. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, a su vez, digamos, mientras el corazón secreta la angiotensina, el óxido nítrico, el sistema nervioso y el sistema endocrino como actúan simultáneamente Sí, sí, totalmente. Todo está y actuando todos tienen la simultáneamente. misma importancia mientras ellos, por ejemplo, secretan noradrenalina y eso, como que todos tienen la misma importancia o el corazón secreta más. No, 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 todos tienen la misma importancia porque nosotros somos una conjugación, por eso habíamos empezado viendo los sistemas del organismo, empezando por el sistema nervioso endocrino, porque están en todo. O sea, todo el sistema endocrino y el sistema nervioso están metidos en todo. Todos los sistemas de órganos que vamos a ver, vamos a decir, bueno, ¿y qué control nervioso y endocrino tiene? Porque es lo que mantiene el equilibrio en todo el cuerpo. Entonces, sí, el corazón tiene su propio control. Secreta FAN, que solo lo secreta el corazón, secreta angiotensina 2, pero eso también lo secreta, o sea, se activa a través de la renina liberada por el riñón y es un control endocrino, ¿sí? Entonces, tiene automatismo para controlar su frecuencia cardíaca, pero le llevan fibras del sistema nervioso. Entonces, todo el cuerpo ejecuta las señales a la vez. Cuando vos tenés un aumento de presión, por lo que sea, lo está sensando el riñón, lo sensan los presoceptores del bulbo y mandan información al corazón, lo sensa la médula suprarrenal y puede dejar de liberar adrenalina o estimularla más. Todo está actuando en el mismo momento. Cuando uno estudia un sistema de órganos es como que lo desglosa para tratar, digamos, de entenderlo, cuáles son todos los controles que hay, pero en el cuerpo todo está actuando a la vez. Y si algo falla, suponete, tengo una persona que tiene una falla renal. Entonces, al tener una falla renal, obviamente si su riñón falla, no solo no va a fallar porque va a acumular mayor cantidad de tóxicos en la sangre. No, que el riñón falle significa que tampoco sensa bien la presión, que no libera renina cuando la tiene que liberar, y todos los otros sistemas tratan de compensar la falla del riñón, pero tengo un punto de todo el circuito que falla. Entonces, no se secreta bien renina, no se secreta bien eritropoyetina, no se filtra bien la sangre y empieza también, como se libera la sangre la mayor cantidad de tóxicos y todas las sustancias que no secreta el riñón, tiene repercusión obviamente en todo el cuerpo nuevamente. Pero todos son igual de importantes. ¿Alguna otra duda? Ya, profe. ¿No? Bueno, veamos ahora el último contenido de hoy. Vamos a tratar de hacer algún ejercicio, pero si no nos queda tiempo, igual lo retomamos mañana y pasado también, que vamos a hacer ejercicios para entender bien esto del gasto cardíaco. Pero antes vemos el último contenido que tiene que ver con hoy, que hace referencia al circuito vascular. El circuito vascular es cómo se divide la circulación desde el corazón hacia todo el cuerpo a través de dos circuitos que quedaron perfectamente divididos en aves y mamíferos gracias a que tienen un corazón con 4 cavidades. Este corazón con 4 cavidades hace que el tabique interauricular e interventricular no permita la comunicación del corazón derecho con el izquierdo. Es como si fueran dos corazones aparte. No hay paso de sangre entre aurículas y entre ventrículos. Esta es la, digamos, la perfeccionalización que sufrió el circuito vascular en aves y mamíferos, llevando a que sea más eficiente el transporte de sangre rica en oxígeno que regresaba del pulmón hacia todos los tejidos y que no se mezcle. Ojo, un anfibio y un reptil también tratan de hacer esto porque hay una pseudo división del tabique o hacen un batido asincrónico de una aurícula y de la otra para que no se mezcle, pero llega a su máxima eficiencia en aves y mamíferos. Estos dos circuitos ocurren simultáneamente. Los estudiamos por separado para entender a qué le llamo menor y mayor. La palabra menor y mayor es obvia.
Es porque uno es más chico y el otro es más grande. El circuito menor es el que va desde el corazón hacia los pulmones y regresa, y el circuito mayor es el que sale del corazón y va a todo el cuerpo y regresa. Entonces, obviamente es mayor porque va a mayor cantidad de órganos. Y se lo llama también sistémico porque va a todos los sistemas de órganos, y el circuito menor pulmonar porque va solo al pulmón. La palabra sangre oxigenada es como, está más cargada de oxígeno, pero la palabra desoxigenada es como si no tuviera oxígeno, y no es que no tiene oxígeno, pero es pobre en oxígeno, ¿sí? Entonces, esta palabra desoxigenada a veces no gusta mucho a la bibliografía. Primero le dicen carbooxigenada, que significa que tiene más cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Por eso le llaman carbooxigenada, o pobre en oxígeno, que sería como otro sinónimo. Pero es la sangre que dibujan como en azul en todos los dibujos, no porque sea azul, pero sí es verdad que es más violácea. La sangre que nosotros conocemos y el color de la sangre que conocemos es sangre carbooxigenada o desoxigenada, es más bordó, porque es la que nos sacan, por ejemplo, cuando nos hacen un análisis de sangre o cuando donamos sangre. Es sangre venosa. La sangre venosa tiene ese color más oscuro. La sangre del circuito arterial, o sea, de la parte que va en las arterias, que es la que dibujamos con rojo, tiene un color rojo más de color rubí, pero tiene una presión altísima. Yo no podría sacar sangre de una arteria porque imagínense que clavaría y saldría chorros y perdería un montón de presión. Por eso siempre se saca sangre desde la vena. Y vieron en estas películas donde nos muestran, no sé, partir una determinada, digamos, o la fracción de una determinada arteria que sale la sangre a chorros. Sí, esto es real. Si se llega a una arteria, obviamente rápidamente se pierde la sangre a borbotones o a chorros porque el sistema arterial, como ya saben porque estudiaron los vasos sanguíneos, son los vasos de resistencia. Es en donde hay más presión. Entonces la sangre va más rápido y por eso brota. Es más, el pulso que nosotros tomamos cuando sentimos el pulso, cuando nos ponemos, por ejemplo, los dedos en cualquier tipo de arteria, ya sea cerca de la arteria carótida o en el brazo, ese latir que sentimos, la expansión de las arterias de la gran presión que ejercen, y es lo que nosotros contamos como pulso. Ahora, ¿a qué le llamo circuito mayor y menor? Sí. Una pregunta. Cuando decimos que es sangre oxigenada, ¿tiene dióxido de carbono o no? Sí. O en su mayoría es oxígeno y tiene también un poco de dióxido. No, sí tienen. Miren, para que se den una idea, estos parámetros, porque esto también lo vamos a estudiar en el sistema pulmonar, que es en donde se hace el intercambio de hematosis, pero para que ustedes se den una idea, en promedio, la sangre que yo llamo oxigenada, que tiene más presión de oxígeno, tiene una presión de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y de 40 de dióxido de carbono. En cambio, la sangre desoxigenada o carbooxigenada tiene 46 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y 40 milímetros de mercurio de oxígeno. O sea, la sangre oxigenada o desoxigenada tiene obviamente dióxido de carbono y tiene oxígeno. Le llamo así como que tiene mucho o más de uno que del otro, pero obviamente tiene presión de ambos gases. El intercambio o la hematosis de estos gases y estos valores que les acabo de decir, no se preocupen porque lo vamos a estudiar en un gráfico en pulmón, para que después queden bien claros. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, tienen oxígeno y tienen dióxido de carbono en distinta proporción. La sangre oxigenada tiene más presión, más milímetros de mercurio de oxígeno que de dióxido de carbono, y la otra al revés. Pero ambas tienen las dos cosas. ¿Y la sangre carbooxigenada siempre es venosa? ¿Y la oxigenada es arterial? Claro, es venosa, pero a excepción de ¿cuál? ¿En función de la arterial o no? No, pero a excepción de ¿cuál? Porque esto lo vieron en los vasos sanguíneos. ¿La pulmonar? ¿Cómo? La vena pulmonar no tiene... Exactamente. La vena y arteria pulmonar es al revés de lo normal. O sea, siempre la sangre oxigenada está en las arterias, a excepción de ¿quién? De la arteria pulmonar, que es la única que tiene sangre desoxigenada. Y la sangre desoxigenada siempre está en las venas, a excepción de ¿cuál? De las venas pulmonares, porque son las que regresan del pulmón. Y esto es lo que responde al circuito pulmonar y sistémico. O sea, el circuito pulmonar, que es este chiquitito, es como una excepción,
porque del ventrículo derecho está saliendo por una arteria, porque siempre del corazón salen arterias, pero esta es la única arteria, y ella y todas sus ramas, que tienen sangre desoxigenada, que son las arterias, o sea, la arteria pulmonar y sus dos ramas. Entonces, arterias y arteriolas que se van ramificando, llegan al pulmón, se produce la hematosis, o sea, intercambio en los capilares, y regresa hacia el corazón por las venas pulmonares, que las venas pulmonares son las únicas venas que tienen sangre oxigenada. ¿Hacia dónde regresan? Hacia la aurícula izquierda, pasan obviamente por la válvula bicúspide mitral y llegan al ventrículo izquierdo y ahí terminaría el circuito menor. El circuito mayor es el que expulsa desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta, atravesando obviamente la válvula aórtica, sale por la aorta y esto se ramifica a todos los tejidos. Es más, hay algunas ramas que no están mostradas acá, pero desde la aorta salen las arterias que van a la cabeza, que van al propio corazón, al sistema digestivo, a todos los órganos torácicos, a todos los órganos abdominales, a los miembros inferiores, y regresan, después de capilarizarse y pasar el oxígeno, los nutrientes a los tejidos, regresan por las venas como sangre desoxigenada. Vena cava inferior, desde toda la parte inferior del cuerpo, incluso inferior del corazón, o sea, toda la parte abdominal y de los miembros inferiores, y desde la vena cava superior regresa la sangre de la cabeza, del propio corazón, de los miembros superiores, y ambas venas, vena cava inferior y superior, llegan a la aurícula derecha. Se abre la válvula tricúspide y pasa al ventrículo derecho y ahí terminaría el circuito mayor. Pero como les digo, el circuito mayor y menor funcionan en simultáneo. ¿Sí? Le llamo mayor y menor nada más por el recorrido que hacen y aparte la importancia del circuito menor, que es el único que oxigena la sangre. Entonces, son las únicas arterias que tienen sangre desoxigenada y las únicas venas que tienen sangre oxigenada. Todas las demás, digamos, tendrían sangre oxigenada o desoxigenada de acuerdo a su división en vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende o hay alguna duda hasta acá? Sí, se entiende. Bueno, ahora, la regla me dice que el corazón saca arterias, que las arterias se ramifican en arteriolas, las arteriolas llegan al capilar, del capilar voy a una vena y de la vena regreso al corazón. O sea, siempre es arteria, capilar, vena, regreso al corazón. Esa es la regla general. Pero vieron que a la biología le encanta meter un montón de excepciones, así que también hay excepciones a estos circuitos, y es lo que se llama circulación portal, ¿sí? Circulación portal sería lo que yo conozco como sistema porta. El sistema porta es aquel que hace una excepción en esta arteria, capilar, vena, y sería un sistema de lecho capilar entre medio de dos vasos que tienen la misma naturaleza. Eso quiere decir que existe sistema porta venoso, en donde hay vena, se ramifica más chiquitita, vénula capilar, y del capilar regreso a una vénula, o una vena. Siempre partiendo del corazón, chicos, o sea, sería corazón, arteria, arteriolas, capilar, vénula, vena, pero esta vena se vuelve a ramificar en un capilar y vuelve a formar otra vena antes de regresar al corazón. ¿Sí? O sea que en vez de haber arteria, capilar, vena y vuelvo al corazón, hay arteria, capilar, vena y después vuelvo al corazón. Y el sistema porta-arterial es aquel en donde el lecho capilar está entre dos arterias. Entonces tengo arteria, arterias más chiquititas, o sea, arteriolas, capilar, me ramifico una arteriola y llego nuevamente a una arteria. Obviamente después hago capilar, vena y regreso al corazón, pero la idea del sistema porta es que existe una capilarización entre dos vasos que tienen la misma naturaleza. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque necesito puntualmente este sistema porta para algo. Y nosotros vamos a ver 3 sistemas porta nada más en el cuerpo humano. De hecho, de los 3 hay uno que ya lo vimos. Un sistema porta venoso muy reconocido es el sistema porta hepático. El sistema porta hepático es un sistema que me garantiza que la sangre que llega a todos los órganos del sistema digestivo
desemboquen en el corazón, en el hígado, perdón, antes de regresar al corazón, porque en realidad el hígado es como un centro de un montón de funciones tan importantes como dentro de las cuales está la secreción de algunas enzimas que controlan la función digestiva. Entonces, en vez de que la sangre que llega y recolecta sustancias de cada uno de los órganos, de la vesícula, del estómago, del intestino, regresa al corazón y se sense luego por el hígado, es más fácil que directamente entren por el hígado. Esto no quiere decir que el hígado no tenga una circulación rica en oxígeno. O sea, el hígado recibe una rama de la aorta con sangre oxigenada, que está pintada acá en rojo a través de la arteria hepática, que después de esa arteria hepática sale obviamente una rama que regresa por la vena hepática y obviamente regresa al corazón. Pero el sistema porta es un sistema que a través de una rama de la aorta voy hacia todo el tracto digestivo. Cada arteriola del tracto digestivo llega a los capilares del estómago, del intestino, de lo que fuera, y las vénulas de todos los órganos del sistema digestivo recolectan su sangre en la vena porta. La vena porta es una vena que viene de la ramificación de todas las arterias de los otros órganos del sistema digestivo y que ingresa al hígado. O sea, además de la arteria hepática venir por otro lado, viene la vena porta. La vena porta se ramifica en unos capilares que se llaman sinusoides hepáticos, dejan todas las señales del sistema digestivo al hígado y el hígado vierte sus enzimas en la vena hepática que luego se vierte a la vena cava inferior y regresa al corazón. Entonces tengo, por ejemplo, en el estómago, tengo la arteria que va a la arteria que va al estómago, el capilar en el estómago, sale una vénula, esa vena forma la vena porta se capilariza en el hígado y vuelve a formar una vena. Entonces tengo arteria, capilar, vena, corazón. Por eso es un sistema porta. Este es un sistema porta venoso porque tengo dos venas entre medio de un lecho capilar. Y es lo mismo que pasa con el sistema porta hipofisario que nosotros ya vimos en el eje hipotálamo hipófisis. ¿Se acuerdan por qué existía este sistema porta hipofisario? Yo les hice un videíto de esto, aparte que les hablaba nada más del sistema porta. ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía? Para ser más rápido. Bien, para que todos los factores liberadores que libera el hipotálamo fueran más rápido y llegaran directamente hacia la hipófisis, no iban a ir al corazón, volver, era como mucho trabajo. Entonces, la arteria hipofisaria superior, que recolecta, que es una rama de la carótida, o sea, de una de las arterias que sube desde la aorta, esa arteria hipofisaria superior llega al hipotálamo, se ramifica en los capilares, recolecta los factores liberadores del hipotálamo, forma las venas hipofisarias, y estas son las que entran en la hipófisis. Entonces, en la hipófisis recolectan, digamos, los factores, dejan los factores liberadores y recolectan las hormonas secretadas por la hipófisis anterior o adenihipófisis y salen por la vena yugular. Entonces uno dice, claro, ¿y a la hipófisis no le llegó sangre oxigenada? No, sí, le llega de otra arteria. Esta arteria hipofisaria superior sirve para recolectar los factores liberadores del hipotálamo y dárselos a la hipófisis, no para distribuir oxígeno. Hay otra arteria que distribuye oxígeno a la hipófisis de la misma forma que vimos acá en el sistema porta. O sea, la vena porta es la que recolecta del hígado las enzimas y las lleva a la circulación general, pero no es la que le da oxígeno, la que le da oxígeno es otra arteria. O sea que en todo sistema porta, por ejemplo en el hígado, hay una vena porta, pero hay una arteria que es rica en oxígeno. Acá pasa lo mismo. En la hipófisis llega la vena hipofisaria que trae los factores liberadores del hipotálamo, pero aparte hay otra arteria que le da oxígeno, tiene como doble circulación. Sistema porta hepático y sistema porta hipofisario son sistemas portas venosos. En cambio, hay un solo sistema porta que vamos a estudiar, que es un sistema porta renal, que está en el riñón, en la unidad estructural del riñón, que se llama nefrona, que es el único sistema porta arterial que vamos a ver. O sea, arteria, capilar, arteria, y luego
regreso por otro sistema capilar hacia la vena. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad yo hablo de sangre oxigenada y desoxigenada por los nutrientes que hacen hematosis en la sangre, en el pulmón y que vuelven a la sangre. Pero en realidad hay otro centro de purificación de la sangre, y es el riñón justamente. Entonces, este sistema portarrenal es el que hace que la sangre, rica en oxígeno, se distribuya obviamente al riñón, pero por más de que es rica en oxígeno, tiene que también purificarse de los desechos nitrogenados, que eso se hace en el riñón. Entonces, cada vez que la arteria renal manda sangre al riñón, el riñón hace como un embudo de toda la sangre que caen en este lecho que se llama glomérulo, que son capilares glomerulares, y estruja a la arteriola que llegó a ese glomérulo para que la sangre salga con presión hacia el capilar glomerular y la pueda filtrar. Pero esta sangre sigue siendo rica en oxígeno, sin embargo tiene un montón de urea o compuestos nitrogenados que tengo que limpiar. Entonces, la arteria renal se ramifica en cada una de estas nefronas en una arteriola que se llama aferente. Esta arteriola aferente se filtra, pero sale de este mismo capilar glomerular una arteriola eferente, que sigue teniendo gran carga de oxígeno y que después va a hacer hematosis en cada una de las partes de los tubitos del riñón, en capilares que se llaman peritubulares, para después salir en una vena que regresa por la vena renal. O sea que la arteria renal, que se divide en un montón de ramas y le da oxígeno al riñón, vuelve esa sangre desoxigenada por la vena renal. Pero a la vez hace un sistema porta en el capilar glomerular para que la sangre se filtre por todo este tubito que se ve en amarillo, que es una nefrona. Dentro del riñón hay 1.000.000 de nefronas, ¿sí? Pero en cada una de ellas se vuelve a capilarizar para filtrarlo. Entonces tengo la arteria renal que se divide en arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola aferente, ahí tengo arteria, capilar, arteria, después se vuelve a capilarizar en el capilar peritubular y regresa por la vena de cada una de estas nefronas, que regresa por la vena renal al corazón, a la vena cava inferior. Entonces es el único sistema porta que yo voy a tener arterial, porque es como que sigue purificando o limpiando la sangre de alguna manera. Bueno, justo sonó la campana de finalización. Dígame si hay alguna duda. No, profe. Bueno, chicos, mañana vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo, pero sobre todo, en realidad lo quiero integrar con el contenido en realidad que sigue, que es presión sanguínea, para poder entender también el gasto cardíaco, cómo calcularlo, porque por ahí pueden ser las situaciones problemáticas, los problemitas que les pueden poner en el examen de ingreso. Encima en la facultad no les dejan usar calculadora en biología, así que si hay que hacer algún cálculo lo van a tener que hacer así como con el papel y el lápiz nada más. Así que vamos a practicar algunos modelos de ejemplo. Léanse, por favor, hasta mañana la parte de presión, porque suele serles más como difícil de entender. Así mañana podemos terminar la teoría, la parte de presión y sistema linfático, pero no se preocupen que, como les digo, el miércoles se lo vamos a abocar a hacer ejercicios, a sacar dudas o a repasar todo este contenido antes de que hagan el TP el día jueves. ¿Sí? Bueno, nos encontramos mañana.